está ya en la cabina, acá en el estudio, el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc. Buenos días, defensor. Buenos días, feliz año, y a aquellos que profesan la religión católica, feliz Día de Reyes. Por supuesto, hoy es 6 de enero. Defensor, ¿cómo comienza el año en materia de derechos humanos y para la Defensoría? Bueno, este ha sido un año, 2025 fue un año bastante ajetreado al principio, sin embargo, bueno, se ha ido un poco normalizando. Hay ciertos temas que están en proceso de investigación y demás, pero esperamos que este 2026 podamos vivir con una mayor tranquilidad, con un verano que podamos utilizar para poder reparar carreteras, escuelas, puentes, acceso a temas de salud. Entonces, todavía con ciertas deudas históricas que es importante para que estos beneficios le lleguen a todos los panameños y panameñas. Ahora que usted habla de este tema de carreteras, aceras, hace unos meses hubo 2 menores muertas en la comarca por el tema de los puentes. Recuerda que se las llevó. No sé si hubo algún proceso posterior, si hubo alguna acción o algo que involucrara de cierta manera a la Defensoría ante esta situación. Bueno, eso fue por la falta de unos zarzos, correcto. Pero hay 2 cosas muy importantes, ¿no? Uno, evidentemente, la construcción de los zarzos y también la corresponsabilidad, que hemos hablado de los padres de familia, porque a menos que haya sido, y que no fue el caso de una súbita corriente del río, es importante que la primera círculo o anillo de seguridad de nuestros hijos en nuestras propias casas. Entonces, eso siempre nosotros lo hemos estado diciendo, y nuestra regional en San Félix, que ve la comarca 9, está muy metida con los dirigentes para poder mandarse mensajes de salvaguardar la integridad y de los niños de las escuelas. Y también es importante también el Ministerio de Educación crear más escuelas en lugares más cercanos. Ahí hay un tema también un poco cultural. La población no es bastante nómada dentro de su territorio, lo que hace un poquito difícil el tema de las escuelas. Así que es un tema muy difícil de ver. Sin embargo, sí, la construcción del zarzo resolvería en una parte del problema, pero tenemos que partir en la educación de los padres. Defensor, más temprano tuvimos al profesor Miguel Antonio Bernal, que lidera la secretaría que tiene que ver el tema de la nueva Constitución. Correcto. Y él hablaba del tema de los derechos humanos y de las garantías fundamentales. ¿Cómo ve la Defensoría? Y también lo mencionó el presidente en su discurso del 2 de enero. ¿Cómo ve la Defensoría o cómo se involucra la Defensoría con un proceso constituyente? Perfecto. Sí, nosotros hemos estado en conversación con el doctor Miguel Antonio Bernal. Sin embargo, hemos sido claros que estamos participando en la promoción del conocimiento de la Constitución, ¿no? Y de lo que es los métodos de reforma de la Constituyente, para que la población se instruya y pueda decidir si está a favor o no de una constituyente. La Defensoría no puede optar por un camino. La función de la Defensoría es darle las herramientas a la población para que la población determine si quiere o no la reforma. Hay muchos problemas estructurales en la República de Panamá que van más allá de la Constitución. Sin embargo, es una decisión informada que debe tomar cada ciudadano y ciudadana que va a ejercer su voto, o, dependiendo de la forma que vayan a realizar la reforma constitucional, ya sea dos legislaturas o la constituyente. Pero para nosotros es muy importante, como un ente independiente, autónomo, en este caso, es que las personas conozcan la Constitución, sepan qué es constituyente, sepan las maneras de reforma y que determinen si se requiere o no una reforma constitucional. La última vez que conversamos, o una de las últimas veces que conversamos, le preguntamos si a usted le interesaba la reelección en el cargo y usted dijo que lo tenía que consultar con su familia. Correcto. Se acerca ese periodo de culminación. ¿Cuál ha sido su análisis? ¿Cuál es el interés? Sí, bueno, definitivamente es un tema muy importante. Es un trabajo 24/7 y sí, lo conversé con mi familia, con el equipo de trabajo y efectivamente optaré en el momento dado a presentar mis documentos. Básicamente
es un tema para la continuidad de un trabajo ya realizado o que ya se está realizando y que ha arrancado. Hemos tenido esfuerzos grandísimos donde hay algunos frutos, por ejemplo, la reacreditación A de Naciones Unidas, lo cual nos endosa indicándonos que tenemos autonomía, tenemos más penetración en la población, hemos dictado buenos informes, pero hace falta continuar en este trabajo para poder entregar una defensoría que estuvo muy mermada durante más de 20 años, muy golpeada, donde se necesita aún culminar un trabajo necesario para que sea fortalecida y sea autónoma. Y no es un tema de Eduardo Leblanc, es un tema del equipo de trabajo, un tema de tecnología, es un tema de normas. Se acaba de aprobar una norma que nos costó 1 año y medio entre el estudio con Naciones Unidas, la Asamblea y el Ejecutivo, poder aplicarla y que esté aprobada, la 504, lo cual por primera vez en 28 años tiene un proceso vinculante para las partes. Usualmente en la Defensoría, hasta antes ningún proceso era vinculante, era meramente moral. Ahora la mediación establece la misma norma, que es lo que se decide en las mesas de mediación es vinculante, por lo cual la persona o la institución puede ir a los tribunales a requerir la fuerza de esa aprobación. Eso es un respaldo muy grande, ¿no? Muy grande. Esto lo que hace es que no queden, antes decían, bueno, mesas, parecemos mueblería. Bueno, en este centro de mediación, ya por ley, anteriormente lo establecía la ley de justicia de paz y ahora la ley comunitaria y ahora la ley 504 de la Defensoría, ya lo que se apruebe y se acuerde en mesas de la Defensoría es ley entre las partes. Ahora que menciona el tema de la justicia de paz, está esta transición con el Ministerio de Gobierno. En algunos lados ha sido tropezada, pues, por decir algo. Sí. ¿Cómo lo ve la Defensoría del Pueblo y cómo incide esto en las personas y sus derechos? Nosotros estamos muy preocupados. Hemos recibido a muchos jueces de paz del área de provincias y de la capital. Hay una transición. Bueno, primero, todo ser humano es reacio al cambio. Hay una transición que tiene que darse de manera un poco más ordenada. Yo pienso que funcionarios que no están en sus puestos y que han sido de alguna forma señalados a que han abandonado, hay que tomar en cuenta de que esos funcionarios fueron contratados o su resolución administrativa establece que fue el municipio o los municipios y no el Ministerio de Gobierno, y no se pasan automáticamente por una ley. Tiene que haber actos administrativos. Sin lugar a dudas, lo que estaba antes no era bueno del todo, no funcionaba en muchos lugares y tiene que ver por muchas cosas. No solo por la resolución o los casos que llevaban los jueces de paz, que muchos tenían que ver con que el Ministerio Público declinaba competencia y los enviaba al juez de paz sobrecargando su actuación, sino también que se ideó a una sociedad que todavía no estábamos y todavía no estamos 100% preparadas, que es una sociedad de paz. Nuestra sociedad es altamente conflictiva, sobre todo en ciertos lugares del interior del país, de la capital, somos altamente conflictivos y muy poco mediadores. Y eso hace que las actuaciones de los jueces de paz fueron mermados. Todavía estábamos con un poco el pensamiento inquisitivo del corregidor. ¿Qué ocurre? Con la aplicación de la ley, los jueces de paz actualmente, jurídicamente, bajo la resolución administrativa de nombramiento que ellos firmaron, responden a las alcaldías. Independientemente que la norma diga que ahora pasan a ser parte del Ministerio de Gobierno, hay una parte administrativa que tiene que solventarse para que ellos estén bajo la tutela del Ministerio de Gobierno. Esa es la opinión de nosotros. Bajo este concepto, creemos que puede haberse afectaciones tanto en su derecho al trabajo como también en la respuesta que le puedan dar a la comunidad al no tener secretarios, personas que van a hacer las inspecciones, porque esas estaban en planilla de los municipios. Entonces, el mensaje al Ministerio de Gobierno y a los municipios es que agilicen esos trámites para que ese primer eslabón de la justicia, que es la justicia comunitaria o de paz, se mantenga andando y no afecte la convivencia pacífica. El cargo de defensor del pueblo ha estado inestable hasta la llegada de Eduardo Leblanc. Patria Portugal, el caso de Alfredo Castillero, el caso de los otros defensores que no terminaban de completar sus periodos. ¿Cómo cambia esta Defensoría del Pueblo, una institución
noble y que está de cara para apoyar y ser esa vía de contención para la población desde la llegada de Eduardo Leblanc hasta este momento. Sí, ha sido un trabajo arduo del 2021 con el tema de la pandemia, después 2022 conmoción social, 2023 el tema de la mina, el 24 elecciones, 25 muy golpeado en el principio de año. Nosotros nos enfocamos a fortalecer el equipo de trabajo, a fortalecernos internamente. Perdimos la acreditación de Naciones Unidas, eso es decir que éramos una institución meramente nacional, sin voz, sin derecho a obtener algún tipo de ayuda internacional. Y nos dedicamos a fortalecer y a obtener cosas buenas de ex defensores del pueblo que hicieron un muy buen trabajo, Ítalo Antinori, Juan Antonio Tejada, y fortalecer lo bueno y trabajar en nuestras debilidades y nuestras amenazas, ¿no? Básicamente creo que el estado de necesidad, el no tener suficiente presupuesto, todo este clima de conmociones nos llevó a trabajar en un software interno, por ejemplo, de respuesta más rápida, a transparentar, a reconocer nuestros errores y qué quería la población, que trabajáramos más transparente, que rindiéramos informes, que diéramos respuesta. Y eso es lo que fuimos trabajando y nos fuimos concentrando. De hecho, nuestro principal rubro, las personas piensan que son las quejas. Nuestro principal rubro son las orientaciones. Las personas están ávidas. Es como 2 en 1, o sea, es 2 veces las orientaciones por cada queja. Y las personas están ávidas de conocer sus derechos humanos. Eso también nos ha ayudado de que las nuevas generaciones actuales, las personas quieren conocer sus derechos humanos. Y eso es lo que hemos ido trabajando un equipo y que nos falta aún por mantener esa estabilidad para que la próxima persona que venga pueda tener una defensoría con mayor músculo. Algo va a pasar con la mina, o sea, pues algo se va a hacer. Correcto. Y usted lo decía, al principio del año pasado fue muy complicado, particularmente por el tema de las reformas a la seguridad social. Así es. Al margen de la decisión que se vaya a tomar con la mina, no creo que la gente, o sea, lo más seguro es que haya algún tipo de reacción. Sí. ¿Les ha preocupado o han ido meditándolo, han ido planificándose o pensando cómo podría ser y qué hacer desde la Defensoría? Claro que sí. De hecho, yo he visitado después del cierre de la mina no menos de 3 veces las áreas circundantes con personas que actúan o líderes y lideresas del área, donde establecen su preocupación sobre la minería ilegal, sobre la falta de oportunidades, pérdida de empleo, pérdida de citas, pérdida de temas por la cárcel social porque ya no pagan, no cotizan. Y nosotros le hemos dicho, nosotros está colgado en nuestra página web desde el 2023, estamos de acuerdo en que si ya está el proyecto y ya están dando, entonces tiene que ser sostenible. Es más, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, en su momento indicó de que había que tener un balance en los proyectos mineros en general con el desarrollo social. Entonces nosotros lo que estamos buscando es, y como lo advertimos igualmente a través de una mesa fallida que hubo al principio del 23, antes de las protestas, es que debe permear esas riquezas primero a los pueblos circundantes, pero no a los políticos, a los pueblos. Esas reparticiones a alcaldías y demás, no, yo creo que es la conducta empresarial responsable de la propia empresa que debe ser vigilada por el Ministerio de Comercio, ¿no? Donde desarrollen aquellas obras, y no es porque ellos van a suplantar al Estado, no, es porque tienen que compartir parte de sus riquezas con sus vecinos y con su círculo de influencia, ¿no? Lo que le llaman en inglés sus stakeholders, que son todos los que están de influencia alrededor. Y eso es lo que nos ocurrió, y eso nosotros se lo notificamos en su momento antes de las protestas al gobierno central. Sin embargo, se nos indicó que había una sola mesa de diálogo. Nosotros no queríamos suplantar la mesa de negociación con la empresa, pero sí indicamos que no era posible que no había agua cerca de la mina, no era posible que las carreteras estuvieran dañadas cuando el que dañaba las carreteras eran los camiones. Entonces, son todas estas cosas que nosotros estamos prestos a apoyar en la transición, decirle a las personas cuál es nuestra mirada social que deben desarrollarse para que esas riquezas
permeen a todos y no a unos cuantos. ¿Cuál es la posición? Y se lo pregunto porque ya me están reclamando que no le hicimos la pregunta al invitado anterior. Pero ¿cuál es la posición del defensor del pueblo, Eduardo Leblanc? Si quiere responder como defensor o como ciudadano, usted es decisión suya. Yo le pregunté. ¿Ya se lo preguntó? ¿Cuál? Ah, perdón que no estaba. ¿Y qué dijo? Sí, de la constituyente. ¿Y ¿verdad qué que dijo? sí? Sobre el constituyente. Bueno, yo dije que tenemos, como ciudadano lastimosamente no puedo responder porque es 24/7, pero Ok. como defensor del pueblo sí tengo que decir que nosotros vamos a proponer a promover el conocimiento de la Constitución para que las personas puedan tomar su decisión. El tema de la mina va a regresar porque el Ejecutivo ya ha dicho que es uno de los objetivos resolver ese asunto en este año 2026. Están esperando las auditorías, el informe final que va a estar en febrero, y a partir de allí es que se va a tomar una decisión. ¿Cómo ve el asunto el defensor del pueblo? Sí, nosotros, mira, nosotros hemos evidenciado pérdida de trabajo, pérdida de migración a las escuelas públicas de personas hasta en la provincia de Herrera, en Veraguas, cierres de negocios. Nosotros nos sentamos con los proveedores de la mina, con los dueños de los proveedores de la mina, que representaban un número plural de trabajadores. Eran casi 2.000 y tantos trabajadores, es decir, multiplicado por 4 personas son 8.000 y tantos de afectados, o sea, 2.000 y tantas familias o más. Y como dije, tenemos que mantener un equilibrio entre el desarrollo y el tema minero. Eso para nosotros es importante. Hay un proceso de transición de las instituciones de salud. Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud. Las autoridades lo han argumentado que ya se ha venido dando con el tiempo, que cuando las cajas de Seguro Social le presta servicios al MINSA, después se le reembolsa y demás. Pero a nivel de funcionamiento y a nivel de protección del ciudadano, ¿cómo está eso? Mira, nosotros abogamos a que sea un solo sistema el que preste de salud y el otro sistema administre las pensiones, las jubilaciones y demás. Hay redundancia en muchas provincias, hay una donde la balanza está a favor del Ministerio de Salud y hay otras provincias o regiones donde es lo contrario, o sea que el pase de cuentas depende del sistema. Pero el que sufre al final del día es la persona que no es asegurado o el asegurado cuando dicen no, es que el especialista no está aquí, sino en la caja social o viceversa. O este aparato no funciona en este, sino que funciona en el otro. Nosotros somos fiel creyentes de que debe haber un solo sistema de salud. Por ejemplo, ahora, después de aquí, me voy a la Comisión de Desabastecimiento, donde la Defensoría pertenece, a esa y a muchas otras comisiones, para ver las compras, donde ya hay compras unificadas. Y eso nos debe generar ahorros. Entonces, eso debemos trabajarlo. Y dejarnos de tabú que si es privatización o no, es un solo sistema de salud. Así que sí creemos. En cuanto a la atención, es un tema que no solo es el sistema, también es una culpa de los profesionales de la salud donde tenemos que humanizar. Y cuando digo profesionales de la salud no digo solo doctores, digo desde el que te abre la puerta. Recordemos la triste historia del joven que murió rogando salud, donde en el portero, la recepción de un hospital no le preguntó ni qué tenía y al final murió rumbo a Santiago de Veraguas. Entonces tenemos que humanizar. No puede ser de que, bueno, yo nada más atiendo a 20 porque me voy a la privada o pasa que del seguro me voy al MINSA porque tengo que trabajar en el MINSA también. Y hablando de salud, que porque también es un tema de salud pública, la recolección de la basura. El tema en San Miguelito, bueno, ya ingresó la autoridad de aseo, pero al final Revisalud, que todavía tiene contratos hasta el 19, se desvinculó, se miró hacia otro lado. ¿Se puede hacer algo en ese sentido? Porque al final es una empresa que se desentendió, pues. Lo que voy a decir es incómodo, pero es la realidad. Uno, sí tenemos una empresa ineficiente, pero también tenemos falta de cultura. Falta de cultura comenzando de que, primero, el hogar. Yo no sé cuántas personas reciclan. Yo no sé cuántas personas saben sus horas de recolección. Pero lo que sí he visto en los informes que nosotros hemos emitido en cuanto al tema de la basura, porque no es la primera crisis de basura que se da en San Miguelito, es que aquí donde estamos es el tinaco, pero botan la basura a 10 metros más allá, porque no quiero ir hasta allá. Eso es uno. Entonces también tenemos un problema cultural. Podemos traer a los mejores y a las mejores personas acá, pero si no
trabajamos en nuestra cultura, vamos a tener pataconcitos en todos lados. Y tenemos que, eso se inicia desde casa y en las escuelas, para nosotros de aquí a 5 o 7 años, tener un San Miguelito, un Panamá, un Chepo, un Panamá Norte, provincias que más o menos están mucho mejor que nosotros, sin libres de basura o con horarios establecidos. Aquí es un lugar donde te sancionan por disponer el horario de la basura. ¿Usted sabe cuál es el horario de la basura para disponer aquí en Radio Panamá? No. Bueno, pues entonces hay jueces de salud, hay jueces de aseo, perdón, que te sancionan. ¿Y dónde trabajan? En los juzgados de aseo, en la autoridad de aseo. No tenía ni idea que existían los jueces. ¿Cómo no? Si eso existe. Los jueces ejecutores de aseo. Y te multan. Entonces, es un tema de cultura. Sí estamos viendo que hay un mejor manejo en el tema de el patacón, hay un mejor manejo de la recolección en provincia de Panamá, pero tenemos que también nosotros, como personas, apoyar, no esperar que todo nos lo hagan los gobernantes. Es un tema de 2 vías. Ayer la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, habló aquí en Radio Panamá, entre otros temas, sobre el asunto de las cárceles. Por un lado del hacinamiento, por otro de aquellos privados de libertad que no tienen todavía una condena, que están en detención preventiva. ¿Cómo reacciona la Defensoría a este asunto? Sí, nosotros hemos emitido informes de los más de 24.000 privados de libertad de la República de Panamá, donde hay hacinamiento en el 100% de los centros de privación de libertad y hay lugares donde hay una violación constante de derechos humanos en ella. Es un tema no solo del sistema, es un tema de que no se ha invertido hace muchos años en mayores cárceles, en sistemas de prevención, en seguridad, tampoco se ha invertido. Nosotros propusimos, por ejemplo, hacer un censo social y general de las personas privadas de libertad, no solo para saber cuántos hay, sino saber cuántas veces reingresan al sistema, de dónde vienen, su familia, qué la compone, para poder generar políticas públicas. Y si no ha sido negado como 2 o 3 veces. ¿No? Vamos a proponerlo para el 2026, Dios primero, a ver si lo aprobamos, pero son políticas públicas, ese es un tema. El otro tema es que tenemos que ver qué está pasando con nuestras decisiones judiciales, ¿no? ¿Qué está pasando con el Ministerio Público? ¿Por qué se demora la resolución de los procesos? Y hay abogados también que abandonan a sus clientes, que ya tienen 2/3 partes y lo abandonan del sistema. Nosotros hemos podido, a través de programas con el Colegio de Abogados, poder generarle abogados para que le den sus mandamientos y podamos establecer si tienen 2/3 partes o más y que se le pueda dictar su libertad. Amén de que no hay resocialización. En Panamá no hay resocialización. Y que las mujeres son vulneradas doblemente que los hombres en el sistema penitenciario. ¿De qué forma? Bueno, la más sencilla se lo puede decir. Hay 2, ¿no? La primera es, ¿usted conoce un renacer parecido para mujeres? No, ok, ya. La segunda es que el hombre abandona a la mujer cuando está detenida. La mujer no abandona al hombre. Okay. Esas son las 2 cosas. La mujer no tiene uno de baja seguridad ni de alta seguridad como los hombres, y toda la que te trafica miles de libras de cocaína está en la misma que robó, aunque los 2 son delitos, ¿no? Pero está en la misma que robó aquí abrió un carro y robó una cartera. ¿Y con el centro nuevo que está por inaugurar cambia eso o no? Bueno, esperamos siempre y cuando, sí y solo sí, haya una verdadera clasificación. Lo que pasa es que la clasificación en Panamá no hay y no ha habido, y espero que haya. Aquí te clasifican cuando vas a un centro, ve allá para ver si te... ¿A qué banda perteneces? Correcto. ¿A qué pabellón te quieren? Aquí, te tengo que cambiar del pabellón 8 porque no te quieren. Sí, porque ahí te vas para Guantánamo. Te vas para Guantánamo porque en Guantánamo sí, con los extranjeros te queda bien. Entonces, no hay el área, hasta hace poco, el área de clasificación de la megajoya estaba siendo utilizada para una temporal. Por eso es que en su momento Monseñor Emiliani dijo que las cárceles en el país son unas universidades del crimen. Sí, lastimosamente, tengo que decirlo. Sí. A vender muchas otras cosas. ¿Cómo está el seguimiento ya en la parte final del tiempo que nos ha concedido? Tranquilo. El tema Bocas del Toro. ¿Cómo avanza la Defensoría en torno a estos asuntos que han quedado pendientes y que ya no se hablan? No, nosotros presentamos nuestras denuncias ante el Ministerio Público. Eso está en manos del Ministerio Público. El mecanismo de prevención a la tortura dio su dictamen en cuanto a los abusos de la Policía Nacional. Y esperamos que, bueno, ya el Ministerio Público nos ha pedido copias autenticadas de expedientes, declaraciones y demás.
Así que esperamos la resolución del Ministerio Público en las investigaciones y que si hay algunos culpables que sean castigados con el peso de la ley. Todavía no se ha determinado si hubo muertos y si los que hubo fueron por culpa de la batalla, ¿no? Bueno, bajo derechos humanos, bajo la investigación nuestra, no hay personas fallecidas producto de enfrentamiento policía manifestantes. La única muerte que está en un proceso, hay 2 muertes que están en proceso del Instituto de Medicina Legal y demás. ¿Se acuerdan de la menor, de la persona menor? Ajá. La niña. Ahí hay cierta información que desvincula hacia el tema de protestas, pero eso está en proceso judicial. Y de la otra persona se está en estudio que fue hallado en la carretera. En la carretera, correctamente. Sin embargo, hay un tema de balística para verificar si efectivamente el proyectil corresponde a de la Policía Nacional. Pero eso está en el Ministerio Público. Y esperemos que se aclare. La duda que tengo en torno al procedimiento, ¿la Defensoría se convierte en parte de esos casos? Es decir, o denunciante o... Nosotros luego que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura hace su informe, es decir, psicólogos, abogados y demás, al tener esos hallazgos, ¿no? Decidimos el dictamen de ellos, y así lo establece el mandato del mecanismo, y decidimos fue presentarlo al Ministerio Público, quien tiene mayores herramientas como para determinar si la muerte de la niña correspondía a gases o no, o era otra complicación médica, o la del joven. Entonces decidimos que hubo el dictamen, sí hubo vulneraciones de derechos humanos, y posterior decida el Ministerio Público si eso constituye delito o no. ¿Qué apoyo le está dando la Defensoría a los venezolanos que han quedado varados en Panamá, inclusive a los iraníes, ¿no? A los migrantes. Sí, bueno, primero el tema venezolano, la verdad es que para nosotros es bastante importante cuando vimos pasar 1.200.000 venezolanos en la República de Panamá, y creo que esperemos que sea el fin de un régimen que viola constantemente los derechos humanos de todas las personas, si no hubieran pasado 1.500.000, 1.200.000 por Panamá. Bueno, los iraníes y los venezolanos los venezolanos pueden estar varados actualmente por temas de pasaporte que no están emitiendo ellos, o de salvoconducto, o en renovación de los permisos. Sin embargo, ya no hay unas personas retenidas en ese tema. El tema de los iraníes ya todos pasaron y fueron devueltos, otros utilizaron la fórmula que les dio Migración, y pudieron optar por protección. Pero me refiero, por ejemplo, uno va por las calles ahora y se encuentra Joaquín Calle 50 o en Pueblo Nuevo, familias con carteles que dicen somos venezolanos, queremos regresar a nuestro país. Sí, lo que pasa es que hay repatriaciones voluntarias y no quieren ser acogidos, y lo otro es, y ocurre mucho hasta cerca de la Defensoría, donde hay familias enteras, ocurre es que las familias, al no tener trabajo, optan por estar en situación de calle. Y, por cierto, aprovecho la oportunidad para decir que es prohibido tener con niños ahí, y en Carrasquilla se han puesto bastante, y aprovechan la oportunidad a estar en situación de calle. Pero son cosas que tenemos que legislar como panameños y abrir, o pensar ya y conversar si es la oportunidad de abrir ciertos temas para extranjeros, ¿no? Y dejarnos de algunos tabús. Oiga, defensor, hablando a propósito de las personas que viven en las calles, en la avenida que está cerca de la Estrella de Panamá, hay un montón de... Donde hay un autorrápido. Sí. ¿Sabes qué se le llama el autorrápido? Porque ahí venden droga rápido. Por supuesto. Hay un montón de personas que están viviendo en condiciones deplorables. Totalmente. Y eso no es hoy, ni fue ayer. Eso tiene años de estar ahí, precisamente a la vista de las autoridades, de la alcaldía, del alcalde Mayer, de la gobernación, bueno, en fin, y debajo de los puentes en la ciudad de Panamá. Sí. No hay un puente donde no habita una persona. ¿Qué les espera cómo se les puede brindar una mano solidaria a estas personas? Primero que todo, tenemos que trabajar en la drogodependencia, porque si no vamos a estar como las ciudades de otros países donde hay un número plural de personas en situación de calle con drogodependencia. Tenemos que trabajar en la drogodependencia. Y en eso, el MIDES es muy responsable, que tiene que trabajar con las organizaciones no gubernamentales que todos conocemos. No voy a decirlas aquí porque propaganda, no sé si puedo, pero hay que trabajar con ellas
pero con sus auditos, enfocado que los recursos sean administrados y sean llevados eficientemente, y trabajar con las alcaldías locales también. Eso es importante. Hemos participado en algunos momentos con programas que ha realizado la Alcaldía de Panamá y la de San Miguelito en temas de situación de calle, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que ver qué está llevando a esas personas a que estén en situación de calle. Y también en trabajar en el tráfico y en el microtráfico. Todos sabemos que ahí hay un lugar donde le dicen el auto rápido. Sí. Entonces, pero yo paso por ahí y yo no he visto un grupo de policía haciendo un gran allanamiento ahí. Y eso se hace a los ojos de los automovilistas. Ahí, sí. Compra y venta de droga allí, eso es, eso visualmente tú te das cuenta. Y uno sabe dónde están los marcadores Así y es. quiénes son. Entonces, no puede ser que nosotros, que somos unos ciudadanos no entrenados en temas de policiales, investigativos, sepamos eso y los otros. Entonces, un mensaje al director de la policía, a la DIJ, a la Dirección Nacional Antinarcóticos, es que tomen carta en el asunto, y al MIDES, que tienen que trabajar. El MIDES no solo es para temas de asistencia social, de los subsidios y demás. Tienen que trabajar desde el niño hasta la persona mayor. Esa es la responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, aquí nos aclara el investigador social, el Rastamán Gilberto Toro, algo que es puntual. Tú no puedes ayudar a un drogodependiente si él no quiere que se le ayude. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto, totalmente. La primera paso de la recuperación es que la persona... Es una quiere. aceptación, correcto. Sí.